bien, quiero que te tomes un par de minutos para compartir con las dos personas que están ahí más cerca tuyo qué es lo que se te viene a la mente cuando piensas en la palabra límites. ¿Ya? 2 minutos para hablar qué es lo que se viene a tu mente cuando piensas en la palabra límite. Muy bien. Me gustaría escuchar algunas de las palabras que conversaron, así fuerte ahí donde las compartieron. ¿Qué piensan cuando escuchamos la palabra límite? Rayado de cancha, restricción, ¿qué más? ¿Perdón? Regulado, ¿ok? Seguridad, protección, separación, fome. Oye, ustedes saben que la palabra fome solo se usa en Chile, es muy interesante. Una palabra chilena. No es muy popular esto, ¿no es cierto?, respecto a los límites, ¿no es cierto? De hecho, creo que cuando escuchamos límites nos suena como algo justamente aburrido, algo restrictivo. Y si ustedes ven las publicidades de telefonía, de comunicación, lo que nos venden es justamente que vivamos una vida sin límites, ¿no es cierto? Conectividad sin límites, no sé, uso de datos sin límites. Vacaciones, ¿no es cierto?, sin límites. Todo lo que sea sin límites es como que fuera atractivo y es lo que más vende en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Pero es interesante porque la verdad creo que esto de vivir sin límites es más bien algo que suena muy seductor, pero que es poco realista. Y pensamos que una vida sin límites es la mejor vida que podemos vivir. Pero es una frase un poco tramposa porque en realidad los límites también nos ofrecen cosas buenas para nuestra vida. Y pudiéramos entender los límites como un límite me muestra dónde termina mi persona y dónde comienza otra persona. Es decir, me entrega un sentido de propiedad. Y claro, nosotros podemos hablar acerca de distintos tipos de límites. Y podemos pensar de que estamos llamados a vivir una vida sin limitación alguna. Pero es cosa de meterse a una piscina y tratar de aguantar la respiración y nos vamos a dar cuenta que tenemos un límite, ¿no es cierto? Quizás algunos aguantan, bueno, sé que el récord mundial de aguantar la respiración es como de 22 minutos, imagínense. Bastante. Yo creo que aguanto unos 5, un poquito más. No sé cuánto aguanta usted. Pero hay distintos, ¿no es cierto?, niveles respecto a este tema de aguantar la respiración. Por ejemplo, también tenemos cierta limitación respecto a la altura que podemos subir en los distintos lugares de la atmósfera sin tanque de oxígeno. Si es que estamos a mucha altura, obviamente nos podemos morir si es que no tenemos un tanque que nos esté acompañando. Podemos pasar ciertas horas o tal vez inclusive algunos días sin dormir, pero si no el organismo ya nos empieza a fallar y no funcionamos como deberíamos estar funcionando. También nuestro organismo tiene ciertos límites para aguantar frío extremo o calor extremo y distintas condiciones del tiempo.
Pensamos y nos hemos mentalizado de que podemos vivir sin límites, pero en realidad hemos sido diseñados para tener ciertas limitaciones en nuestra existencia. De hecho, si ustedes se miran la piel, se van a dar cuenta de que es una capa, ¿no es cierto?, protectora, y que justamente entre ayudar, ¿no es cierto?, a mantener todas las cosas en su lugar o medianamente en su lugar, pero también es un límite para protegernos del medio ambiente, para protegernos de distintas infecciones, etc. Y hay todo un mecanismo de defensa cuando una parte de la piel ha sido herida para poder recuperar esa capa protectora. Pensamos de que podemos vivir sin límites, es como un sueño que en cierta medida nos vende la publicidad, pero la verdad es que los límites son necesarios. Hace un tiempo atrás un amigo me invitó a volar en una avioneta parecida a esa que se ve ahí. Y yo había tenido la oportunidad antes de viajar en un avión grande, ¿no es cierto? Pero el avión grande es una ventanita chiquitita que tú te das cuenta que estás volando cuando despegas, aterrizas y a veces cuando hay turbulencia. Pero creo que la verdadera experiencia de volar se vive en este tipo de avioneta, en donde primero tú ves las puertas y ves la construcción misma, ¿no es cierto?, de este avión y te das cuenta que es como una latita así delgadita. Puedes ver hacia todos lados, sientes el motor muy fuerte. Y a este amigo no se le ocurrió nada mejor que hacernos una broma cuando estaba arriba y entonces hacer una caída libre desde no sé qué altura estaríamos. Y fue muy, muy interesante. Y yo solamente pensaba, ¿no es cierto?, y comparaba esta experiencia de la caída libre con una caída de montaña rusa. Y no sé a cuántos les gusta la montaña rusa. A mí es como que me gusta, pero no, ¿ya? A mi hijo le encanta, entonces siempre como, no, subámonos a la montaña rusa y yo me hago el valiente y nos subimos, pero es como este amor y odio, ¿no es cierto? Porque es como, vas a pagar para ir a sufrir. Pero la diferencia entre una caída libre en un avión versus la caída libre en una montaña rusa es que tú sabes, ¿no es cierto?, que mientras vas en ese trencito, aunque te dé mucho miedo, aunque te dé vértigo, aunque te dé velocidad, tú sabes de que esta cuestión está agarrada a un riel. Y claro, siempre vemos las noticias de alguno que sale volando, que se rompe, y eso siempre está en la mente, pero es muy, muy difícil en un parque de diversiones que sea legal, obviamente que esto vaya a suceder, pero es una cierta seguridad que te da saber de que esto de alguna manera está agarrado a alguna estructura que no se va a mover. Es distinto de lo del avión donde tú dices, sí, bonito el chiste, ¿no es cierto?, pero si pasamos de largo, pasamos de largo. Entonces, es interesante de que los límites también nos aportan este sentido de seguridad, un sentido de protección. Y no es que solamente nos restrinjan, sino que también nos aportan un lugar donde en nuestra vida podemos transitar con seguridad. Dios también nos diseñó con límites emocionales, mentales y también relacionales. Y tal vez tú puedes llevar mucho tiempo como cristiano, puedes haber, ¿no es cierto?, experimentado lo que es la libertad que Dios nos da acerca de nuestro pecado, saber, ¿no es cierto?, que has sido salvado, pero tal vez en tus relaciones personales y en la relación contigo mismo, sientes que estás viviendo muy cercano a una esclavitud o no te sientes libre. Y es interesante porque en la palabra leemos este pasaje en 1 Corintios 7:23 donde dice, ustedes fueron comprados por un precio. ¿Qué precio? Bueno, el sacrificio de Jesús que murió y resucitó por nosotros. Pero ahí Pablo le enfatiza a la iglesia de Corinto y le dice, no se vuelvan esclavos de nadie. No se vuelvan esclavos de nadie. Hemos sido liberados y esa libertad no solamente tiene que ver con una libertad que viene después de esta vida, ¿no es cierto?, cuando estemos en el cielo, sino que es una libertad que es ofrecida para que podamos vivir una vida abundante aquí en la tierra y comenzar a experimentar este proceso de plenitud. Ahora, como hemos dicho, ¿no es cierto?, en estos domingos, las relaciones sociales, las relaciones comunitarias son complejas.
porque vivimos en un mundo caído, vivimos, ¿no es cierto?, en un lugar donde muchas de las relaciones están dominadas también por el pecado. Y esto nos hace pensar de que estamos en un lugar sin salida. Y nos tratamos a veces de arrancar de los límites cuando hay una relación que está un poco compleja, cuando hay una relación en la cual tal vez nos estamos sintiendo un tanto invadidos en nuestro pensamiento, en nuestra privacidad. Y es como en alguna medida podemos obviar estos límites y pensar de que no existen. Pero la verdad es que una vida sin límites nos limita. Vivir una vida sin límites nos limita. Y vivir la libertad del Evangelio implica comenzar a conocer cuáles son los límites que tenemos de responsabilidad hacia los demás, cuáles son los límites que tenemos hacia nosotros mismos y cómo podemos vivir una vida sustentada en el Evangelio que sea compatible, ¿no es cierto?, con esta separación. Si no lo hacemos, vamos a vivir relaciones que no son saludables. Este libro yo se lo recomiendo a muchas personas. Es un libro que justamente se llama Límites, que está escrito por los doctores Henry Cloud y John Townsend. Lo pueden encontrar en Kindle o en algunas librerías cristianas. Se lo recomiendo porque profundiza mucho más, ¿no es cierto?, respecto a este tema. La verdad que el tema de los límites es un tema súper amplio, ya, porque tiene muchas implicancias en distintos tipos de relaciones que nosotros podemos tener. Pero les quiero leer un ejemplo, que es un ejemplo real, que cuentan aquí acerca de un matrimonio que se acercó a la consulta para pedir ayuda y que nos grafica en cierta medida la necesidad de trazar límites claros. Dice: los padres de un adulto de 25 años vinieron a consultarme con un pedido muy corriente. Querían que arreglara a su hijo, Bill. Cuando les pregunté dónde estaba Bill, me contestaron: no quiso venir. ¿Por qué?, les pregunté. Bueno, cree que no tiene ningún problema, contestaron. Quizás tenga razón, les dije para su sorpresa. Cuéntenme el caso. Me recitaron un historial de problemas que habían comenzado en sus primeros años de vida. A su entender, Bill nunca había estado a la altura de las circunstancias. En los últimos años había manifestado problemas con drogas e incapacidad para estudiar y hacer una carrera. Era evidente que amaba mucho a su hijo y que tenían el corazón destrozado por su manera de vivir. Intentaron todo lo que estaba a su alcance para que cambiara y llevara una vida responsable. Pero todo fue inútil. Aún estaba en la droga, eludiendo la responsabilidad y rodeado de amistades dudosas. Me contaron que siempre le habían dado todo lo que necesitaba. Tenía dinero suficiente en la escuela para que no tuviera que trabajar y así contar con tiempo suficiente para estudiar y tener una vida social. Cuando debido a sus bajas calificaciones los expulsaron de una escuela tras otra o dejó de asistir a clases, estaban más que complacidos de poder ayudarlo para ingresar a otra escuela donde pudieran sentirse mejor. Después de dejarlos hablar por un rato, les respondí: creo que su hijo tiene razón, no tiene ningún problema. Por un minuto entero me clavaron sus miradas y quedaron inmóviles como en una fotografía, sin poder creer lo que habían escuchado. Finalmente el padre dijo: ¿escuché bien? ¿Usted no cree que tiene problemas? Así es, les dije. No tiene ningún problema. Ustedes sí. Y es interesante, ¿no es cierto?, observar cómo justamente los límites permiten relaciones saludables. Este doctor, ¿no es cierto?, le está diciendo a estos padres de que ellos no han trazado límites claros y por eso están observando las consecuencias que ven en su hijo. Le está mostrando de que hay algo que está sucediendo en la relación con su hijo
que no está funcionando, que no está andando, que no está caminando y que al parecer los problemas no están donde ellos están poniendo la mirada, que es su hijo, sino en la forma en cómo ellos han criado a este hijo que ya tiene 25 años de edad. Les quiero invitar que leamos, y nuevamente les voy a invitar de que busquen en sus Biblias en Gálatas 6, 1 al 10, y vamos a leer este pasaje que nos va a mostrar algunas claves respecto a cómo comenzar a trazar límites. Así que te voy a invitar que nuevamente te juntes ahí con 2 personas, puedes buscar en tu celular y vamos a leer este pasaje de Gálatas del 6, del 1 al 10. ¿Ok? Así que júntense ahí en un grupito, pueden leer de la versión que ustedes tengan ahí a mano y lean este pasaje de Gálatas 6, del 1 al 10. Muy bien, este pasaje está situado en esta carta de Gálatas, donde Pablo le escribe justamente a esta iglesia para corregir algunos problemas que estaban presentándose en esta comunidad de fe. Una de las cosas, ¿no es cierto?, era que estas personas de esta iglesia se estaban apartando del mensaje del Evangelio. Estaban volviendo a confiar en sus obras, volviendo a confiar en la ley, y estaban comenzando a tener prácticas no según la nueva vida de libertad que tenían en Cristo, sino que volver a estar esclavizados. Y en este capítulo Él les empieza a dar algunas instrucciones y les empieza a mostrar algunas formas en las cuales ellos deben vivir esta libertad en Cristo. Y si bien hay mucha riqueza en este pasaje, me gustaría concentrarme en 3 aspectos que podemos observar relacionados a los límites aquí en Gálatas 6, del 1 al 10. Y son estas 3 cosas. Primero, la responsabilidad que tenemos hacia los demás, la responsabilidad hacia mí
y el principio de la siembra y de la cosecha. Observemos primero esto primero que tiene que ver con responsabilidad hacia los demás. En este pasaje, en este versículo de Gálatas 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ayúdense a llevar las cargas los unos a los otros y lleven y cumplan de esta manera la ley de Cristo. Es muy interesante, ¿no es cierto?, que en este pasaje lo que se está diciendo es que está Pablo orientando a la iglesia a justamente ponerse en esta perspectiva de poder mirar al otro y mirar las necesidades que tienen y poder justamente decir, ¿sabes qué? Yo quiero llevar las cargas tuyas. Yo quiero llevar las crisis que estás viviendo y quiero hacerlo de una manera que pueda representar de esta manera el amor que Dios tiene para ti. ¿Estás viviendo tal vez tú alguna carga en tu vida hoy? ¿Estás viviendo tal vez de alguna manera una crisis que no te deja avanzar? ¿Estás tal vez experimentando algo que se te hace difícil de caminar en esta vida? Y justamente lo que nos está diciendo acá este pasaje es que vivamos de tal manera que podamos representar el amor de Dios en la vida de la otra persona. Te voy a invitar que ahí donde estás en este momento puedas cerrar tus ojos un momento. Y tal vez pienses en alguna carga que alguna persona de la iglesia en este momento está viviendo. O en alguna persona de tu familia. Y te voy a invitar que tomes un momento de oración. Para entregar esta carga delante del Señor. Una oración sencilla. No tiene que ser una oración larga, sino una oración sencilla. Decirle, Dios, te presento esta oración, esta carga de mi hermano, mi hermana, mi ser querido a ti. Señor, tú eres el Padre que nos escucha. Y por eso nos podemos acercar a ti, confiando en que tú eres nuestro Padre, Señor. En que tú nos sostienes. En que tú eres nuestro Rey. Amén. Sin embargo, también hay un proceso en el cual cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno es responsable de su propia conducta. Debemos aceptar nuestra responsabilidad. Debemos aceptar justamente de que hay aspectos en nuestra vida que nadie más puede llevar excepto nosotros. Y para eso nos ayuda a entender justamente de que hay dos conceptos que se usan en este pasaje para describir la palabra carga. La carga que se usa en el versículo 2 justamente habla acerca de una carga que es imposible de llevar
hacia las otras personas. Es una carga muy pesada, es como una roca que te dobla hacia adelante. Pero en el versículo 5 se usa un concepto que nos habla acerca de una carga que tiene que ver con una carga que a cada uno nos corresponde llevar. De hecho, en algunas traducciones se usa como una especie de bolsito en que uno lleva las provisiones, un bolsito que los soldados usaban para la guerra, donde llevaban alguna especie de armas. Es una carga que cada uno debe llevar por sí mismo. Y aquí nos tenemos que separar, ¿no es cierto?, respecto a las responsabilidades que los otros tienen que llevar y a las que nosotros debemos cargar por nuestras propias fuerzas. Y tal vez esto es algo que nos cuesta entender, sobre todo desde la perspectiva cristiana. Cada uno debe llevar sus propias cargas. Hay cargas que me corresponden a mí y hay cargas que le corresponden a la otra persona. En ese sentido, y aquí hay ¿no es cierto?, una lectura que de alguna manera nos transmite este sentido. Dice: nuestros sentimientos, sean buenos o malos, son de nuestra propiedad. Ellos caen dentro de nuestros límites. Nuestros sentimientos son nuestra responsabilidad. Los sentimientos de los demás son su responsabilidad. Si otras personas se sienten tristes, es su tristeza. Eso no significa que no necesitan a otra persona para estar con ellos en su tristeza y empatizar con ellos. Significa que la persona que se siente triste debe asumir la responsabilidad de ese sentimiento. Es decir, cada uno debe hacerse cargo de lo que las circunstancias de la vida le están produciendo en su mente, en su corazón, en su sentimiento. Cuando uno comienza a trazar límites, eso muchas veces produce ciertas réplicas en la relación con las otras personas. Si tú empiezas a trazar límites de respeto, probablemente la persona que no te ha respetado por mucho tiempo se va a sentir molesta. Pero eso es responsabilidad de la otra persona, no es responsabilidad tuya. Y justamente eso nos ayuda a trazar límites saludables en cómo vivimos, en cómo actuamos en nuestras vidas. Sigue, siempre debemos ser sensibles a los sentimientos de los demás sobre nuestras elecciones, pero nunca debemos asumir la responsabilidad de cómo se siente. Asumir la responsabilidad por los sentimientos de otra persona es en realidad lo más insensible que podemos hacer, porque estamos cruzando el territorio de otra persona. Otras personas deben asumir la responsabilidad de sus propios sentimientos. Si son maduros, procesarán su propia decepción y la tendrán. Si no lo son, nos culparán por su desilusión. Pero lidiar tanto con su decepción como con su culpa es su responsabilidad. Ninguno de nosotros obtiene todo lo que quiere. Y a veces cuando uno lee esto y uno dice, bueno, pero estamos en la iglesia y tenemos, ¿no es cierto?, que amar y dar la vida por el otro. Sí. Pero hay ciertos límites que nos traza el Evangelio. Ciertos límites en términos de nuestras decisiones. Inclusive Dios no invade esos límites que le dio de libertad humana tanto al hombre como a la mujer, porque quiere que pueda responder en libertad. Por lo tanto, no hacerse cargo, sí empatizar, pero no hacerse cargo respecto a los sentimientos que la otra persona pueda estar haciendo, puede ser tal vez la mejor ayuda que tú le puedas dar a una persona. Propiciar que esa persona pueda crecer. Y esto está muy conectado con este principio de la siembra y de la cosecha. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. El problema es que en nuestras relaciones, en nuestra vida, muchas veces queremos vivir como si este principio del Evangelio no existiera.
Entonces, queremos muchas veces sembrar irresponsabilidad, pero cosechar confianza. Soy responsable en mis relaciones sociales, soy responsable en la oficina, soy responsable, ¿no es cierto?, en mis estudios, pero luego quiero que las personas confíen en mí. Es como que nos queremos saltar este principio de la siembra y la cosecha. Siembro crítica, pero quiero cosechar aprobación. Siembro mal humor, pero quiero cosechar una casa llena de armonía. Entonces, como que escuchamos de este principio de la siembra y de la cosecha, pero en lo que hacemos, y sobre todo en lo que implica a nosotros, es como mejor pensar de que no existe. Y así nos encontramos en el día a día con, por ejemplo, padres y madres reactivos que no quieren que este principio, por ejemplo, de la siembra y la cosecha se cumpla en sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van al colegio y le alegan a los profesores de cómo le puso anotación negativa a su hijito, de cómo le puso un 1 si es que no llegó sin tarea. Y comenzamos a intervenir en la vida de nuestros seres queridos para que no sufran las consecuencias de la siembra y de la cosecha. ¿Qué es lo que logramos con eso? En que estos hijos, en que estos adolescentes, o estos ya no tan adolescentes, sino que adolescentes de 35 años, sigan recurriendo a sus padres para que les solucionen todos los problemas. Pilar Sordo tiene por ahí un libro que se llama No quiero crecer, o Cómo duele crecer, me parece, que habla acerca de esta generación canguro, que es una generación que no quiere salir de la bolsita de sus padres. Y eso es respuesta a una generación de padres que lo que ha hecho es que hacer el camino demasiado fácil para que los hijos no tienen ningún problema, no se tengan que esforzar en nada. Y entonces eso ha creado una generación muy cómoda respecto a cómo vivir. No sé si esto le toca a algunos de acá. Solo siento sillas que se mueven, ¿verdad? Unos codazos por ahí. También pasa, ¿no es cierto?, de que esto de no respetar este principio de la siembra y la cosecha llega a que parejas sean encubridoras de las, por ejemplo, adicciones o de las cosas de su hijo. Entonces hay mujeres llamando a los jefes del marido explicando de que su marido no va a ir porque se siente mal cuando en realidad está borracho o está drogado. O colegas consentidores que día a día están encubriendo las faltas de irresponsabilidad que su compañero de trabajo tiene. Ahora, todas estas cosas conectan con codependencias que no son saludables. Porque no solamente se trata del irresponsable, sino que se trata de aquel que consiente este comportamiento que finalmente se eterniza. Aquel que tiene una necesidad de aprobación y por lo tanto trata de tener el control de todas las cosas en su vida, o hay un temor detrás que dice, pero es que si yo no le hago esto a mi hijo, a mi hija, a mi marido o a mi amiga, amigo, entonces va a sufrir. Y es probable que sufra, pero no todo lo que te produce dolor es malo. ¿Has ido al dentista alguna vez? ¿Fue entretenido? ¿Te dolió? ¿Te ayudó? No todo lo que duele necesariamente es malo. Ahora, ¿te has comido un chilenito alguna vez bañado en manjar, con chip de chocolate? ¿Fue rico? ¿Te hizo bien? Quizás para el ánimo, ¿no es cierto?, el azúcar y todo. Pero probablemente ese mismo chilenito o de todos esos chilenitos dulces que te has comido te produjo las caries por la cual tuviste que llegar al dentista. ¿Era algo rico y placentero? Claro que sí. No todo lo que te hace sentir bien o te produce placer necesariamente es bueno. ¿Por qué entonces evitamos que nuestros seres queridos o nosotros mismos experimenten un poco de dolor? Claro, porque los amamos. No queremos que ellos sufran.
Claro que sí. Queremos protegerlos. Pero muchas veces ese dolor produce crecimiento. Y el problema, y sobre todo aquí hablo a los queridos padres, y para empezar no me pongo aquí como un experto de esto, sino que como un aprendiz, que estamos, ¿no es cierto?, tratando de lidiar con esto, con respecto sobre todo a la crianza. Pero a veces los padres cedemos en estos límites y amenazamos con consecuencias, pero cuando tiene que llegar la consecuencia no lo hacemos o lo ablandamos porque nos da pena, porque la carita, porque nadie más lo hace, porque, ¿no es cierto?, todos en el curso lo hacen. Entonces, ¿cómo va a ser de que mi hijo va a ser el único que queda apartado, que vaya a sufrir o lo que sea? ¿Sabes qué? Muchas veces, y Dios inclusive también trabaja así en nuestras propias vidas, nos hace pasar por momentos que son dolorosos, que son difíciles, porque a veces es la única forma en que podamos crecer. Piensa en el desierto. En el desierto, ¿no es cierto?, que vivió el pueblo de Israel. Algo tenía que crecer el pueblo de Israel. Piensa en los desiertos de tu vida. Probablemente han sido los momentos en que más has crecido. Y aquí hay un principio respecto a la siembra y la cosecha. Ahora, el problema es que socialmente lo que observamos y pareciera aparentemente de que este principio no funciona, desde que el principio no anda. Entonces vemos jueces que son corruptos y que no tienen una paga, vemos, ¿no es cierto?, estas salas VIP que hay en la cárcel, decimos, oye, tienen mejor casa que la mía, y estamos como que el mundo estuviera al revés. Pero ¿qué es lo que dice nuevamente este pasaje? No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Es un principio que está en la palabra, es un principio que se va a cumplir. Por lo tanto, respecto a límites en nuestras relaciones, justamente debemos estar atentos a estas tres cosas. Primero, de que hay una responsabilidad hacia los demás, que los vamos a ayudar en los momentos de crisis, frente a esas cargas pesadas que agobian. Pero también hay una carga pequeña que nos corresponde llevar a nosotros, que son nuestras responsabilidades, que nadie más va a hacer ni tiene que hacer por ti. Y también debemos estar conscientes de este principio de la siembra y de la cosecha. Ahora, habiendo dicho todo esto, hay momentos en donde claramente podemos manifestar gracia. Hay momentos en donde nos vamos a sacrificar por el bien del otro. El problema es cuando eso se convierte en un patrón de rescate. ¿Me explico? En el cual una persona una y otra vez lo estoy rescatando para que no sufra las consecuencias o para que no vea su error. Entonces eso se transforma en una relación codependiente que es dañina. Vamos a las aplicaciones. ¿Cómo edificamos límites saludables? Bueno, cultivando responsabilidad hacia los demás, responsabilidad hacia mí y el principio de la siembra y de la cosecha. Y estaba pensando cómo podía hablar acerca de los límites. Entonces hice estos circulitos. Descubrí que tengo límites en la habilidad artística. Pero dejé de lado un poquito el detalle. Y si nosotros pudiéramos dibujar tal vez nuestro ser comparado con otro o con otras personas. Límites saludables son aquellos que de alguna manera están conectados. Ahora en la realidad probablemente esto se va a ver más como esto, ¿ya? Donde van a haber ciertas interacciones de uno con los otros. El problema es cuando otros comienzan a invadir nuestro espacio, donde nos sentimos abusados, donde nos sentimos manipulados, donde nos sentimos heridos, donde nos sentimos cuestionados de una manera destructiva. Ahora, tal vez esto es al revés, donde yo estoy invadiendo espacio de otras personas, de mis seres queridos, y yo estoy queriendo controlar lo que el otro siente, lo que el otro dice, el futuro de la otra persona. Límites saludables es en el cual comprendo que hay cargas que yo debo llevar y hay cargas que el otro debe llevar.
Y el Evangelio justamente nos entrega herramientas para poder identificar estos límites, porque nos da libertad. Y una comunidad que se relaciona con libertad sabe cuáles son esos límites. Sabe de que hay ambientes, hay actividades, hay lugares que pueden propiciar mi crecimiento espiritual. Pero no que los líderes o el pastor se transformen en aquel que hace mis oraciones, en aquel que cumple el rol de discipulador que solamente yo puedo cumplir con mis hijos, con mi pareja. También entiende de que hay otros que tienen otra forma de ver la vida, que tienen tal vez otros parámetros, otra crianza, y sabemos respetarnos. Y cuando comienza a pasar esto, entendemos que hay diferencia, pero también valoramos la diversidad, porque de eso se trata el cuerpo de Cristo. Porque somos personas que estamos creciendo poco a poco a la estatura del Señor. Pero el problema es cuando todo esto está mezclado y nos damos cuenta de que estamos en relaciones de codependencia que son dañinas para nosotros. Ahora tal vez tú te estás preguntando, probablemente tu marido o tu esposa no se lo esté preguntando, ya lo tiene claro respecto a ti, pero tal vez te estás preguntando, ¿y cómo identifico si tengo problemas de límites? Déjame darte algunas preguntas. Si tu respuesta es sí a esta pregunta, probablemente en alguna de las áreas estás teniendo problemas de límites. ¿Explotas periódicamente cuando las cosas se ponen demasiado estresantes? Con explosión me refiero, ¿no es cierto?, a una rabia desaforada cuando estás bajo estrés. ¿A menudo sientes que otros son responsables de la infelicidad que sientes? Es decir, te sientes infeliz y tu explicación es que tal o cual persona hizo o dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Tienes la percepción de que salvar a la gente es casi un trabajo de tiempo completo para ti? ¿Vives tus relaciones románticas a través de sentimientos extremos, ya sea de manera maravillosa o desastrosa, dependiendo del día? Como, me ama hoy día, no, hoy día me odia. ¿Te cuesta tener amistades profundas porque los otros sientes que los quieres dirigir o controlar? Como te dicen, oye, pero a ver, estamos aquí como amigos, ¿no es cierto? ¿Sientes que siempre necesitas defenderte? ¿Estás como a la defensiva en la vida? ¿Tienes a menudo sentimientos de enojo y resentimiento porque te sientes como aprovechado? ¿Te cuesta decir no, aunque realmente es lo que quisieras decir en determinadas situaciones? Es difícil decir no, ¿eh? Hay que aprender, pero es muy saludable en algunos momentos. ¿Te afecta de manera profunda la opinión o percepción que los demás tengan de ti? Y yo sé que a todos de alguna manera nos afecta la opinión de los demás. Pero es distinto si es que esto te quita el sueño, si es que esto se transforma en un motor de tu vida que no te deja tranquilo. ¿Estás involucrado en una relación que te está haciendo daño o que definitivamente es pecaminosa y de la cual no has tenido la valentía de salir y de cortar? Pueden haber muchos ejemplos. Como dije al principio, esta temática de los límites es muy amplia. Pero probablemente si te identificaste con alguna de estas, hay algo que debes trabajar respecto a tus límites. Y la pregunta, ¿cómo comienzo a edificar límites saludables? Algunas ideas. Hay otras, y claramente, ¿no es cierto?, pudiéramos explorar muchas más en la palabra de Dios. Y probablemente algunos aquí van a requerir un entrenamiento especializado de algún terapeuta que les ayude a trazar límites. Pero me encantaría que si tú hoy te estás dando cuenta que tienes problemas de trazar límites y que no puedes hacerlo por ti mismo, pidas ayuda. Pidas ayuda. Diga, ¿sabes qué? Estoy en una relación que tiene aspectos un poco abusivos. Estoy en una relación
en la cual tengo esta codependencia o estoy luchando con muchos pensamientos ansiosos, estoy encarcelado en la opinión que los demás puedan tener acerca de mí, tal vez es un síntoma para que pidas ayuda. Y algunas ideas respecto a esto. Primero, fortalécete en la verdad del Evangelio. Esto quiere decir, susténtate en que por medio de Cristo ya somos aceptados por Dios. No tienes que batallar más con la aceptación de Dios. Ya fuiste aceptado. Eres valioso, eres valiosa. Y el poder del Evangelio también nos dice de que vive en nosotros, el poder de la resurrección que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Y en Romanos se desarrolla todo este principio que también vivimos bajo una nueva naturaleza y que somos empoderados por el Espíritu Santo y por su gracia para vivir de una manera distinta en esta nueva naturaleza. Por lo tanto, lo primero y lo más básico es que debes estar sustentado en la verdad del Evangelio. En la verdad del Evangelio y tomar las herramientas que justamente Dios te da para poder crecer. Otra cosa, identifica tus temores y la real necesidad que hay detrás de estos límites con los cuales tal vez estás flexibilizando demasiado. Quizás, por ejemplo, estás traspasando los límites de otra persona por temor, porque tienes miedo a lo que pueda pasar con esa persona. Nuevamente, es normal tener miedo de que a nuestros seres queridos les pase algo, pero el problema es que nos queremos convertir en el Espíritu Santo o en el Mesías que salve a esa persona y comenzamos a tejer redes alrededor de esa persona para que todo funcione bien y por lo tanto controlamos y ese hace daño a la otra persona, a los que están alrededor y a mí también. ¿Cuál es el temor que hay detrás de este límite trazado? Tal vez hay un límite hacia ti mismo respecto al uso de una sustancia, al uso de alguna droga. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Número 3, no esperes que el cambio suceda, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana. Es un proceso. Probablemente va a tomar muchos años para que comiences a trazar límites saludables, pero el primer paso es identificarlo. El primer paso es identificar dónde está ese problema. Y ya teniéndolo identificado vas a estar más atento en esa relación que está complicada o cuando te toque afrontar otro momento de desafío. 4, escucha la reglamentación, aquella que es saludable. Aunque muchas veces son nuestros aparentes enemigos los que nos muestran ese lado que no está funcionando de nosotros. Por ahí John Maxwell escribe acerca del principio de Bob, ¿lo conocen? Dice, el principio de Bob es el siguiente, es que si Bob tiene problemas en todas partes y en todas las relaciones, probablemente el problema sea Bob. Si en cada relación que estás, en cada lugar, en cada trabajo has tenido el mismo problema, hello, como dicen por ahí, algo no está funcionando, ¿cierto? Y número 5, asume tu responsabilidad y deja de culpar. Asume tu responsabilidad y deja de culpar. ¿Saben que esto es súper saludable? Cuando uno realmente asume de que primero el Señor nos hizo libre para tomar decisiones, de que ya no estamos esclavizados, que tenemos el Evangelio en nuestras vidas para vivir una vida de libertad, y eso nos posiciona en el lugar en el cual podemos maniobrar en nuestra vida y no solamente ser manejados. Y eso es libertad para ti en el Evangelio. Eso es una libertad que Dios quiere que experimentes en las relaciones. Porque los límites permiten relaciones saludables. Quiero invitar a los músicos que pasen aquí adelante y quiero recordar este pasaje que vimos al principio. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hay relaciones en las cuales hoy necesitas trazar límites. Un consejo,
Comienza de a poco. No llegue hoy día al almuerzo y diga, se acabó la cosa. ¿Ya? Peor si me echas la culpa a mí, porque ahí... Pero comienza de a poco. Quizás el límite es que debes comenzar a trazar en tu trabajo, en tu familia. Óralo. Medita este pasaje de Gálatas 6. ¿Cuáles son responsabilidades que tú debes asumir? ¿Y cuáles son aspectos de la libertad que sí puedes comenzar a vivir en tu vida? ¿Y dónde estás? Te quiero invitar que puedas cerrar tus ojos. Espíritu Santo, en esta mañana, yo te quiero pedir que cualquier cosa que haya sido dicha por mí que no está alineada con tu palabra, tú la saques, Señor, pero te quiero pedir que solamente tu palabra sea la que entre en el corazón y en la mente de mis hermanos, hermanas, de mis amigas y amigos. Señor, tú nos has hecho libres. Tú venciste la esclavitud de la vieja naturaleza en nuestras vidas y estamos en este proceso de transformación día a día. Yo te quiero pedir de que tú nos muestres en nuestras mentes y en nuestro corazón cuáles son aquellos límites que debemos reforzar hacia nosotros mismos, hacia los otros, hacia nuestro ambiente, hacia cosas. Y te quiero pedir que por medio de tu gracia nos permitas comenzar a vivir relaciones con límites más saludables, Señor. Y donde estás, quizás quieres entregar al Señor una relación compleja que hoy está en tu vida. Dile al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me siento atrapado, no sé muy bien cómo avanzar en esto. Tal vez es momento de pedir ayuda. Ora al Padre, Él te escucha. Él escucha tus oraciones. Pero probablemente Él también te diga hoy, es tiempo de que te hagas cargo de esta carga y que hagas algo al respecto. Yo quiero orar por aquellos que están en relaciones complejas o pecaminosas, que les dé la valentía del cambio. Quiero orar por aquellos que están luchando con, ya sea el alcohol, sean drogas, sea la pornografía, que tú traigas libertad. Quiero orar por aquellos padres que están en una relación compleja con sus hijos, adolescentes o niños o ya jóvenes, más bien adultos, que tú les des gracia, les des amor. Y quiero orar también por nuestra iglesia, para que tú nos ayudes a ser una comunidad que anime a las personas, que pueda ayudar cuando las cargas son muy pesadas, pero que también pueda movilizar cuando las personas se tienen que hacer cargo de sus vidas. Gracias, Señor. Y ahí donde estás, te quiero invitar que te pongas de pie y vamos a terminar esta reunión declarando lo que dice esta canción, de que el Señor nos hizo libres, que ya no tenemos que estar esclavizados al temor, sino que confiar en la obra que Él ha hecho por nosotros. Digámosle al Señor.